Comienza el debate respecto del informe elaborado por la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ante el indulto presentado en su solicitud respectiva por parte del señor Gonzalo Cortés Cervantes. En el uso de la palabra, Ramiro Aguilar, asambleísta nacional independiente. Indulto posfechado. Voy a explicar, señora Presidenta, señores miembros de la Asamblea, detenidamente cuál es mi posición al respecto. Primero, quiero hacer hincapié en que la Asamblea recibe, a través del CAL, una petición firmada por el señor José Velázquez Castillo, representante legal del Observatorio Ciudadano de Justicia y Derechos Humanos de Esmeraldas, donde le dice a la Asamblea Nacional que el señor privado de libertad Gonzalo Aurelio Cortés Cervantes tiene pocos meses de vida. Esta es la solicitud, señores asambleístas, que recibe el CAL. Una solicitud de 3 párrafos, donde se dice literalmente que el señor debe ser indultado para que pase los últimos meses de vida en compañía de su madre. El CAL da trámite a la petición sin constatar si existe el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Esmeraldas, sin saber quién es el señor José Velázquez Castillo, que es quien firma la petición a nombre del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y la pasa a la Comisión de Justicia. Esta solicitud es falsa. Tiene un contenido falso. ¿Cuál es el contenido falso? Que al señor le quedan pocos meses de vida. ¿Cómo demuestro que es falso? Porque el propio informe del asambleísta Dina Godoy, miembro de la comisión, dice que tiene un estado de salud estable y la comisión recomienda a la Asamblea Nacional rebajarle el 30% de la pena de una condena de 20 años, lo cual le daría una condena total de 14. Como el señor tiene cumplidos los primeros 8 años, los siguientes 6 los va a permanecer en la cárcel. Por eso digo que es un indulto posfechado. Es decir, si ustedes se lo conceden hoy, no es que el señor va a salir en libertad, va a esperar 6 años más por la rebaja de la pena. Y eso hace desaparecer, señora Presidenta, señores miembros de la Asamblea, el argumento humanitario que sirve de base para el informe de la Comisión. Procede el indulto, en este caso, señora Presidenta, aplicando el artículo 97 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Procede. Primera pregunta que les quiero hacer a ustedes es, a ver, una persona que tiene SIDA, ¿es por ese solo hecho inimputable? No, no es inimputable. De tal forma que si tiene SIDA pero comete un delito, tiene que ser procesada. No es inimputable. Ahora, ¿qué pasa si la persona contrae la enfermedad en la cárcel? La respuesta la dieron ustedes en el artículo 710 del Código Orgánico Integral Penal, en donde dice que las personas privadas de libertad que están padeciendo una enfermedad catastrófica tendrán derecho a una asistencia de salud por parte del Estado específica, individualizada. Eso dice el artículo 710 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta, que era, una persona con SIDA por ese solo hecho, ¿merece el indulto o la rebaja de pena? No. ¿Qué merece? El tratamiento específico establecido en el artículo 710 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores miembros de la Asamblea? Aquí tenemos una grosera intromisión por parte de la Asamblea Nacional en asuntos que le son propios a la función judicial. ¿Cuáles son esos asuntos propios de la función judicial? El cumplimiento de la pena. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida que debería darse aquí en términos legales? No el indulto o rebaja de pena previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino el régimen abierto previsto en el Código Orgánico Integral Penal o el régimen de prelibertad, según cuál sea más favorable al privado de libertad, para lo cual existe en este momento una competencia otorgada por la disposición transitoria 23ª del Código Orgánico Integral Penal al propio Ministerio de Justicia para que se encargue de revisar la evaluación del privado de libertad. ¿Por qué? Porque el pasar a régimen abierto supone, según el Código Orgánico Integral Penal, el usar un dispositivo electrónico y el someterse a las condiciones
de privación de régimen abierto o de prelibertad. Yo les quiero a ustedes mencionar cómo resuelve la jurisprudencia, la legislación comparada y la jurisprudencia constitucional comparada este tipo de casos. En la legislación española tenemos en vigencia el artículo 92 del Código Penal, que dice lo siguiente: constando a la administración penitenciaria que el interno se halla en cualquiera de los casos previstos en los párrafos anteriores, uno de los cuales es que sea enfermo muy grave con padecimientos incurables, constando a la administración penitenciaria este hecho, elevará el expediente de libertad condicional con la urgencia que el caso requiera al juez de vigilancia penitenciaria, que a la hora de resolverlo valorará, junto a las circunstancias personales, dos cosas adicionales, señores asambleístas: la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del sujeto. En el informe que nosotros estamos conociendo, que es el informe de la Comisión de Justicia, no se dice nada respecto de estos dos elementos: la dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del individuo, porque no se menciona en el informe de la comisión, o se lo menciona muy de soslayo, que la persona que va a ser indultada está presa por haber asesinado a un oficial de la policía, a quien asesinó en concurso con otros ciudadanos a puñaladas, cuando el oficial de la policía se opuso al asalto a un bus de Flota Imbabura hace 8 años. Y eso consta en la sentencia, cuando la persona a la que ustedes pretenden indultar llegaba a su casa, entre otras cosas decía: oye, vengo matando a un policía como si nada. La prelibertad, o la libertad condicional a la que se refiere la legislación española, a la que he hecho referencia, fue también objeto de discusión constitucional en España. Es decir, el Tribunal Constitucional español decía: a ver, por qué razón, para hacer una libertad condicional de un enfermo muy grave y con padecimiento incurable, tengo que además valorar su peligrosidad? ¿Por qué? Y el Tribunal Constitucional español resuelve en función de que esa reflexión obedece al equilibrio entre el derecho a la vida, unido indisolublemente por su consistencia ontológica a la dignidad de la persona como profesión de fe en el hombre, que lleva en sí todos los demás, y el de la gente a su seguridad, mediante la segregación temporal en cumplimiento de las penas privativas de libertad. Y eso es algo que la Asamblea no está haciendo. Finalmente, lo que está haciendo la Asamblea es diciéndole al país 3 cosas. Nosotros solo vemos al enfermo, pero ocurre que no está tan enfermo, está enfermo, pero no en etapa terminal que obligue a que sea un acto humanitario el indulto. El carácter humanitario va linkeado, señores miembros de la Asamblea, con la emergencia y la necesidad de sacarlo de la cárcel para que no muera. Y aquí ustedes me dicen: eso no va a ocurrir en 6 años. Eso desnaturaliza la razón humanitaria. Tenemos que la persona que presenta la petición del indulto tiene 32 juicios penales, de los cuales 20 son penales, acusado de falsificación de documentos, de estafa, de calumnia, de violencia física y psicológica. El observatorio por el que está apareciendo la petición no existe. El usuario del observatorio fue desahuciado por un juzgado de lo civil de Esmeraldas y fue echado porque no pagaba ni los arriendos. Entonces, estamos, señores, frente a un timo, frente a una timación que pretende encubrir la salida de un preso. Lo sé, señora presidenta, gracias. Que pretende encubrir la salida de un preso sin hacernos ver ni su peligrosidad ni su posibilidad de reincidencia, indultado, es decir, perdonado todo, cuando lo que el señor debería hacer, probada su enfermedad, es acogerse al régimen abierto o al régimen de prelibertad previsto en el COIP. Señores, no puedo jamás, ni conceptualmente, ni políticamente, estar de acuerdo con este indulto posfechado, con un informe de la comisión que lamentablemente no recoge todos los elementos en juicio y que va a terminar sentando un pésimo precedente en la actuación de la Asamblea, quien se convertirá a partir de ahora, subrogando a un juez, en un rebajador de penas a criterio de quien las pida. Gracias, señora presidenta.
Hemos